hay un acuerdo del Brexit en el que durante un periodo transitorio de 5 años y medio se va a permitir a la flota poder seguir pescando, a flota europea, poder seguir pescando en las aguas del Reino Unido, pero con menos posibilidades de pesca de las que teníamos hasta ahora. Cuando España entró en la Comunidad Económica Europea, como se llamaba entonces, en el año 86, a España, bueno, y el resto de países ya lo tenían asignado, tienen un porcentaje de las cuotas de las diferentes especies, con independencia de cuál sea el TAC, el total admisible de captura. Y ese porcentaje se ha visto reducido al salir el Reino Unido de las aguas de la Unión Europea. En el caso concreto de España, aquí habría varias formas de medir el impacto. Por un lado, el que ha utilizado el gobierno y por otro lado, el que estamos utilizando nosotros, que es el que realmente afecta al bolsillo. Esa es la lectura que hace el gobierno. Dice, nosotros porcentualmente en estabilidad relativa hemos perdido relativamente poco. Para nosotros las especies principales son merluza, gallo y rape. Para que te hagas una idea, en la diferencia de estabilidad relativa, que es el dato del gobierno, sería una reducción del 0,8%, pero en datos reales de toneladas, la reducción, estamos hablando del periodo ese de 5 años, no el primer año, sería del 19,8%. Con lo cual, la verdad es que la lectura es diferente y nuestros asociados, como te puedes imaginar, no están nada contentos con esa reducción y con ese resultado. Y luego, a partir del 5.º año y medio, la incertidumbre es total. Cuando la Unión Europea y el Reino Unido tengan que negociar año a año nuestro futuro, que era uno de los objetivos que nos habíamos marcado que no debía ocurrir. Nosotros ahí pedíamos un acuerdo que reflejara el equilibrio histórico y económico entre las flotas en estas aguas y que fuera a largo plazo. Y la verdad es que ninguna de las dos cosas se han dado. En ese periodo transitorio de 5 años y medio nos deja pescar a todos. A todos se supone que siempre y cuando haya unas posibilidades de pesca proporcionales o sea, que no pueda salir un barco a pescar sin cuotas, ¿no? Pero bueno, eso es lo normal. Pero a partir del 5.º año y medio se supone que van a negociar cuántos barcos van a poder entrar o no. No es el ambiente más favorecedor para poder planificar la actividad empresarial a medio y largo plazo y poder realizar inversiones. Eso es así. Ya de por sí, el sector pesquero, en el caso de la Unión Europea, ya es un sector, o sea, ya tiene sus complicaciones, porque cada año se deciden los TAC y cuotas. En el Consejo de diciembre se deciden las cuotas del año siguiente, ¿no? Y hasta la última semana de diciembre normalmente no se sabe qué posibilidades de pesca vas a tener el año siguiente. Ya eso te genera incertidumbre y te genera problemas, que es algo que hemos criticado nosotros mucho porque entendemos que no debería hacerse así, que deberíamos tener unas cuotas o una previsión a más largo plazo. El ministro lo que nos decía es que entendía que dadas las circunstancias y teniendo en cuenta también cómo afecta a otros países, que España había escapado bastante bien. Claro, en realidad España, entre comillas, es que escapa mejor que otros países porque nuestra dependencia de las aguas del Reino Unido era muy inferior a la de otros países. Para que os hagáis una idea, si España venía pescando una media de 9.000 toneladas en los últimos años en las aguas del Reino Unido, Dinamarca estaba pescando 240.000. España 9.000, Dinamarca 240.000 en las aguas del Reino Unido. Francia 105.000. Claro, es que no puede ser de otra manera. El impacto en estos otros países, el impacto es mucho más grande que para nosotros, pero también es que la dependencia de sus aguas era mayor, ¿no? Y bueno, que habría que seguir colaborando, trabajar juntos para intentar minimizar al máximo posible las consecuencias del Brexit. Y bueno, y que ahora que esperaba que de aquí a final de año se pudiera ya negociar y cerrar el TAC de las especies que habían quedado en situación provisional por la negociación del Brexit en el Consejo de diciembre. Y bueno, y coincidíamos o yo creo que él hacía así cuando nosotros le decíamos
que también nos preocupa mucho que a partir de ahora sea la Comisión Europea la que tenga que sentarse con el Reino Unido a negociar los TACs, los totales admisibles de captura, y que no sea en el propio Consejo de Ministros de la Unión Europea, donde los Estados miembros son los que se reúnen y negocian y deciden, los que decidan sobre las posibilidades de pesca del futuro. También he de decir que si escuchamos a los pescadores, a los armadores del Reino Unido, no están nada contentos con el resultado. Eso también hay que reconocerlo. Porque ellos pensaban que iban a tener muchas más posibilidades de pesca y que no todos los barcos de la Unión Europea iban a poder seguir pescando en sus aguas. Pero efectivamente, la negociación anual de los TACs con el Reino Unido y en función de las especies, con Noruega, con lo que se llaman los estados costeros, con Noruega, con Feroe, Groenlandia, etcétera, pues lo único que hace es complicar más la negociación y que, como bien dice, tenga que haber buenos negociadores de la Unión Europea, que son de la Comisión, para intentar sacar un buen resultado. El problema que yo veo es que a la pesca en realidad no se le da tanta importancia por los distintos gobiernos y por la Unión Europea. Y es una pena porque es de las pocas políticas comunes que existen en la Unión Europea, la política común de pesca, donde la Unión Europea tendría que dar el do de pecho y defender los intereses de la pesca europea allá donde fuera. Pero desgraciadamente me da la sensación de que hay demasiadas ideas ecologistas metidas en la cabeza de los que están por allí por Bruselas, con un lobby, una presión brutal de esos grupos ecologistas, que son en muchos casos multinacionales millonarias y que tienen muchísimo dinero para hacer lobby en Bruselas, tanto en la Comisión Europea como con el Parlamento Europeo. Y eso al final a ellos les da su fruto y tienen a gente, tenemos gente en la Comisión y en muchos países que no se dan cuenta de los éxitos que se han logrado en la Unión Europea gracias a una buena gestión pesquera. Entonces, con ese contexto en Bruselas, pues sí que haría falta que esa gente que va a negociar tuviera muy claritas las cosas, que tuviera no solo en cuenta, como hemos dicho también en otras ocasiones, la importancia de la sostenibilidad medioambiental, pero también de la social y de la económica, que hay muchas personas, muchas familias viviendo de esto, dependiendo de esto, y que hay que cuidarlo. Igual que a las empresas, que al final son los motores económicos de cualquier país, ¿no? La gente está bastante cansada de la burocracia, de las inspecciones, de el resultado de las negociaciones que no son buenos, y a pesar de todos los esfuerzos realizados, habiendo sido considerado un sector estratégico y esencial durante la pandemia, de haber seguido trabajando, de haber intentado superar todas las dificultades que hemos tenido. A pesar de todo ello, yo creo que la gente tiene la sensación de que no existe un reconocimiento a su trabajo, un reconocimiento claro a su trabajo y que parece que están siempre los políticos en general, administraciones, viendo a ver cómo le puede dar un palo con las inspecciones, ¿no? El problema de origen es que tenemos unas normas que en muchos casos son imposibles de cumplir y en otros casos muy difíciles de cumplir. Con lo cual, el pescador ya, antes de salir, parece que tiene que hacer un máster del universo para aprenderse las normas, en primer lugar. Esa sensación de frustración está ahí y desgraciadamente yo creo que se ha incrementado en los últimos meses y que no se dan cuenta de que aunque en el PIB de España o de la Unión Europea la pesca tenga un porcentaje pequeñito, pues es la realidad, no se dan cuenta de la importancia socioeconómica que tiene en determinadas regiones altamente dependientes de la pesca. Y eso la verdad es que nos preocupa y se lo hemos dicho al ministro en varias ocasiones. Y creemos que el Gobierno en ese sentido tiene que cambiar su política
y tiene que apostar por apoyar a los funcionarios que están en la Comisión Europea y que haya más españoles en puestos de alto nivel en la DG Mare y en otras direcciones generales que puedan tener relación con la pesca. Y que además lo que mueve el barco, como lo suelo decir, que cuando se piensa en la pesca no solo podemos pensar en el barco, sino que tenemos que pensar en todo ese conglomerado socioeconómico inseparable alrededor del barco, desde los astilleros, donde se construyen y se reparan los barcos, hasta que el pescado llega al consumidor final, ¿no? Como consumidores yo creo que podemos estar tranquilos de que no va a faltar suministro de pescados y mariscos en España, ni mucho menos. A corto plazo, por el hecho de que pueda haber problemas en la frontera con el transporte de las mercancías, en un momento dado, en un momento puntual a lo mejor puede dejar de haber un día, 2 días, el tiempo que esté parado, pues más o menos merluza o gallo o rape de un sitio, de lo que viene de por allí, ¿no? Pero estamos en un mundo globalizado en el de la pesca. Los productos pesqueros son de los productos más comercializados del mundo internacionalmente. Y al estar en esa situación, en el momento que falla el suministro de una parte del mundo, enseguida se encuentra de otra parte del mundo. Lo único que pediría es que no solo el ministro de Agricultura y Pesca y la secretaria general de Pesca, sino el presidente del gobierno y toda la cúpula del gobierno, que piensen mucho más en la pesca y en la importancia que tiene. Y por supuesto, añadiéndole la coletilla que siempre añado, de que estamos hablando de la proteína animal más saludable que existe en el mundo y con menor impacto de huella de carbono. Y que eso es algo que desde el presidente del gobierno hasta el último funcionario que trabaja en las administraciones públicas deberían conocer y deberían promover.